¿Cómo están amigos? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio donde estamos aprendiendo cada vez más de la palabra de Dios. Estamos en nuestra serie La promesa, el pacto eterno de Dios. ¿Y de qué estamos hablando? En realidad estamos hablando de la intención de Dios por salvar a la humanidad, el plan divino que Dios tiene para salvar a la humanidad. El día de hoy el tema número 7 lleva por título El pacto en el Sinaí. El versículo central se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 19, versículo 4, y dice así: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Este versículo es interesante porque muestra la forma como Dios rescató a su pueblo de la esclavitud. Dice como alas o sobre alas de águila. Dios libertó a su pueblo con hechos asombrosos, con poder, lo sacó con mano fuerte. Y usa la imagen del águila mostrando la protección y el amor que Dios tuvo por su pueblo. Además también la siguiente figura que Dios usa en el momento de rescatar a su pueblo es la figura de un padre. Cuando vamos al libro de Deuteronomio capítulo 1, versículo 31, vamos ahí a ver la siguiente imagen. Dice la palabra de Dios: Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Es interesante ver y qué emocionante es saber que tenemos a un Dios que está preocupado por nuestro bienestar. Dios había hecho una promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob, que su pueblo sería libertado. Y en el tiempo de Moisés, Dios cumple su promesa. Saca a su pueblo con mano fuerte, este pueblo que estaba esclavizado por siglos en Egipto, haciendo cargas pesadas, pero Dios se acordó de su pacto, porque Dios es un Dios que cumple su promesa. Tu Dios, mi Dios, es un Dios que nunca se olvida del pacto que hizo con nuestros padres y cumple su promesa. Es la primera parte de esta lección. La siguiente parte de la lección muestra la imagen o el diseño de la salvación. Y para ello tenemos que ir al libro de Éxodo capítulo 6, los versículos 6 y 7. Y dice así: Por tanto dirás a los hijos de Israel: Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. En estos versículos, mis queridos amigos, se muestra algo muy interesante, el diseño de la salvación, cómo es que Dios rescata a su pueblo y cómo es que el hombre llega a ser salvo. Y en esta parte del versículo, si tú ves allí, Dios una vez más toma la iniciativa de ser el redentor de Israel, el redentor de su pueblo, porque en el versículo 6 hay una palabra clave que debemos entender. Cuando dice allí, y os redimiré. Tienes que ver también allí la palabra de Dios cuando dice yo. Yo soy Jehová, yo te salvaré, yo te sacaré, yo te libertaré de la servidumbre y yo os tomaré. En el español, la Biblia en español, se muestra la palabra yo como 3 veces, pero de forma tácita hay muchas veces más, dando a entender que es Dios quien toma la iniciativa de sacar a su pueblo de la servidumbre y es Dios quien trae la salvación. Es decir, la salvación solamente viene de Jehová. La salvación solamente viene de Jehová. Ahora, otra palabra importante en este versículo, en esta parte, es la palabra redimir. Allí la palabra redimir en el versículo 6 en el hebreo es goel. ¿Y qué significa la palabra goel? ¿Quién era un goel? Un goel era un pariente cercano que redimía o rescataba a alguien que estaba esclavizado o a punto de ser esclavizado. En este caso, Dios llegó a ser como el pariente más cercano de Israel para poder rescatarles de la esclavitud de Egipto. Israel aparentemente no tenía nadie quien lo pudiera rescatar, pero Dios se pone como su pariente más cercano para poder
libertarlos, librarlos de la esclavitud y sacarlos y recuperarlos. Otro versículo que es muy interesante se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 8, y queremos juntamente contigo compartir este versículo. Dice: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Dice aquí la palabra de Dios: y he descendido. Solamente cuando Dios desciende, cuando Dios baja, es que Israel es redimido. Solamente cuando Dios desciende ocurre la redención. Solamente cuando Cristo vino, vivió, murió y padeció, fue crucificado y resucitó, allí ocurrió tu redención y mi redención, cuando Dios desciende. Aquí vemos el plan o el diseño completo de la salvación del hombre. La siguiente parte de esta lección también nos muestra el pacto que Dios hizo en el Sinaí. Claramente, los sacó de Egipto y los llevó a un monte, el famoso monte conocido por todos nosotros, el monte Sinaí, donde Dios les entregó sus tablas de su ley, sus instrucciones, sus ordenanzas para que el pueblo de Dios pueda cumplir su parte en el pacto que está a punto de establecer con su pueblo. Tenemos que ir al libro de Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Vamos juntos allí al libro de Éxodo, el capítulo 19, versículos 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios en su inmenso amor escogió a este pueblo pequeño, no por ser el mejor, no por tener méritos, sino por su propia iniciativa, por su propio amor. Motivado por su amor y por el cumplimiento de su promesa, Dios eligió a Israel. Ahora, el plan de Dios era que este pueblo sea su especial tesoro, su propiedad, ¿no?, exclusiva de Dios, dice en otras traducciones. Y también Él les dice: yo quiero que ustedes sean un reino de sacerdotes y también gente santa. Un Dios santo demandaba un pueblo santo, pero no una santidad por su propio esfuerzo, sino una santidad que Él mismo los habilitaría a través de su gracia. Dios quería hacer de Israel y de cada individuo un agente de esperanza, un agente que lleve su amor, su evangelio a cada rincón del mundo. Es por eso que aquí entre Dios e Israel se hace una conexión, un pacto de amor y de obediencia. Porque, mis queridos amigos, no es que nuestra obediencia nos salva. Claramente vemos que es nuestra fe. Somos salvos por gracia, como venimos repitiendo en cada pacto. Y el pacto aquí en el Sinaí es el mismo pacto ratificado. Hay un solo pacto, el de salvar a la humanidad. Y este pacto no es un pacto de obras. Mucha gente piensa que el pacto en el Sinaí es un pacto de obras. No, mis queridos amigos. Claramente se muestra aquí el pacto de gracia, como son todos los pactos que Dios hizo con los hombres. Aquí vamos a leer una parte importante que se encuentra en nuestra lección. Y dice: no ganamos la salvación por nuestra obediencia, porque la salvación es el don gratuito de Dios para ser recibido por fe, pero la obediencia es el fruto de la fe. Está en el día miércoles. Entonces no ganamos la salvación por nuestra obediencia, sino que la obediencia es el fruto de nuestra fe. Así que nunca olvides que tu obediencia no es una causa, sino una consecuencia de haber sido rescatado por un Dios amoroso. Ahora sí, vamos a ir a la otra parte de esta lección y vamos a ver el por qué Israel no pudo cumplir su parte en el pacto que Dios había hecho con ellos. Porque si leemos en el siguiente versículo, el capítulo 19 de Éxodo, versículo 8, dice ahí: cuando Dios habló desde el monte Sinaí,
les dio sus leyes, les dio sus preceptos para que los cumplan. Vamos a ver la forma como respondió el pueblo. Y dice allí, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que el Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Después de haber escuchado la voz de Dios, ellos dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Confiaron en sus propias fuerzas, se equivocaron, porque sus motivaciones no eran las correctas. Y vamos a ver por qué decimos con certeza que el pacto en el Sinaí era un pacto de gracia y no de obras. El problema no estaba en el pacto, el problema estaba en las motivaciones del pueblo. Y con eso vamos a comprobar en el libro de Romanos, capítulo 9, versículos 31 y 32. El libro de Romanos, capítulo 9, versículos 31 y 32, dice lo siguiente. Dice ahí la palabra de Dios. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Israel buscaba la justificación por sus obras, pero por ahí no era el camino. No habían puesto su fe en la justicia de Dios, habían puesto su fe en su propia justicia. El capítulo 10, el versículo 3 recalca y dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Qué buscaban el pueblo de Israel? Su propia justicia. Habían dicho, sí, todo lo que Jehová ha dicho haremos, pero lo haremos con nuestras propias fuerzas, siendo que Dios les había prometido su gracia, les había prometido su ayuda para cumplir sus leyes, porque el pacto que ahí se hizo fue un pacto de gracia. Dios haciendo todo y ayudando a que el hombre, el pueblo, pueda cumplir las demandas del pacto. Vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4, 1 y 2. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca, o parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. ¿A quién ellos? A los israelitas. Pero no les aprovechó al oír la palabra, por no oír acompañado de fe en los que la oyeron. Mira, qué interesante. A ellos, a los israelitas, como a nosotros, se nos predicó el mismo evangelio. Se nos predica el mismo evangelio. Porque aquí la palabra buena nueva, si tú vas al original en griego, es evangelio. A ellos se les predicó el evangelio. Pero ¿por qué no alcanzaron? ¿Por qué no llegaron? Porque no lo escucharon con fe, sino que buscaron hacer su propia justicia y alcanzar la salvación por sus propios méritos. Por eso Pablo una y otra vez en sus cartas le dice, no por obras van a ser justificados, sino solamente por la fe. Mi querido amigo, esta historia del pueblo de Israel quedó registrada en la palabra de Dios para que tú y yo no caigamos en los mismos errores que cayó este pueblo. Dios, así como rescató al pueblo de Israel de Egipto, de su esclavitud en Egipto, Dios el día de hoy quiere rescatarnos de la esclavitud del pecado, que es una horrenda esclavitud. Él es el único quien puede librarnos porque Él es nuestro Goel. Él es nuestro pariente más cercano, porque Él nos entiende, como dice Hebreos capítulo 4. Y otro punto es que Dios quiere establecer una vez más un pacto con nosotros, un pacto de salvación, un pacto de redención. Él quiere darnos la oportunidad de alcanzar la salvación a través de su gracia. Y sí, demanda obediencia, pero no una obediencia fría y externa y simplemente formal, sino una obediencia de amor después de haber entendido lo que Él ha hecho, hace y hará por nosotros.